Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y sí, no está usted viendo mal, no está en un canal diferente, porque viene nuestra edición de aniversario. Decidimos hacer una prueba, a ver qué sería grabar los tres juntos. Esperemos les guste este formato y bueno, bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que por cierto pidió uno de nuestros fans. Esperemos les guste. Vamos a hablar, vamos a hablar de la depresión, del suicidio, de un tema bastante complicado. Y bueno, voy a dar la palabra a Jorge. Adelante. Gracias, Dave. Bueno, pues a ver qué pasa con este formato. Ahí nos dicen si les gusta o qué. Eh, Como dice Dave, este tema realmente nos lo pidieron. Es un tema difícil, es un tema espinoso que creo que no es tan sencillo hablar de él. Y quizás por eso yo creo que sería bueno no tener un programa, sino tener varios, porque además es un tema que creo que se puede abarcar como desde muchas perspectivas, no es una sola nada más. O sea, tienes toda la parte psicológica y psiquiátrica, que esa es amplísima porque pues, hay un montón de autores y de corrientes que tienen como posturas diferentes al respecto, pero también está la parte filosófica, ¿no? O sea, luego si hablas, por ejemplo, de suicidio, pues piensas en Camus. Hay un filósofo, para los que no sepan, que se llama Albert Camus. Sartre es un filósofo que acuñó el término, o sea, le puso un nombre a una corriente que se llama existencialismo, y él metió ahí a varios filósofos, a Kierkegaard, por ejemplo, a Nietzsche, y a mismo Camus. Quiso meter a Heidegger y Heidegger no quiso. Heidegger no quiso, y de hecho Camus también se acabó revelando del término después, Claro. porque eran amigos y al final como que tuvieron un rompimiento. Eh, y Camus tiene una postura pues bastante dura, creo, de la cuestión del suicidio. Él dice que la pregunta filosófica como más importante de todas es, Me suicidó, ¿no? ajá, ¿me suicido o no me suicido? Es esa, para él. Spoilers, él no se suicidó, de hecho creo que se murió en un accidente de Un coche. accidente automovilístico. Sí. Eh, y, pero, o sea, ¿por qué fregados un filósofo haría esa pregunta? O sea, y creo que aquí tendríamos que hacer un caminito como de varios filósofos, yo diría. Me gusta empezar, quizás, o sea, no empieza con él, pero me gusta empezar con Kierkegaard y acabar con Camus, y lo voy a hacer muy rápido y me ayudes, porque es un tema chingón y a los dos nos gusta. Eh, Kierkegaard es un filósofo danés, ya habíamos hablado un poquito antes de él. Él es el que empezó a utilizar mucho el término como de existencia en sus escritos, por eso después Sartre lo pone a él como si fueras de cuenta el primer existencialista de los importantes. Y él decía que, a diferencia de la mayoría de los existencialistas, él no era ateo, él era muy cristiano. Y él decía que los seres humanos podemos vivir en tres estadios diferentes: estético, ético y religioso. Todos empezamos siendo estetas desde su punto de vista, o sea, todos tenemos que pasar por ahí y podríamos dar un salto a ser personas éticas. No voy a dar toda la clase de Kierkegaard, pero diciéndolo como muy brevemente, la persona esteta se basa principalmente en el dolor y en el placer. O sea, es así como muy básico en ese sentido. No sé qué te causa placer y búscalo, y qué te causa dolor y evítalo. Y entonces su vida está llena, por ejemplo, de huir del aburrimiento y se aburre a cada rato. Y su vida está llena de tenerle miedo al tiempo y de tenerle miedo a la muerte, porque eso es lo que le va quitando como la posibilidad de tener, pues, los placeres, haz de cuenta, ¿no? Les aterroriza pensar en ser viejos, porque tú Ajá. ahorita joven puedes experimentar todo tipo de placeres. Un viejo ya no, el viejo está vivo y nada más tiene la parte negativa de la vida. Pues no Sí. quieren hacer eso. De hecho, este fenómeno pasa mucho con la gente mayor, que es cuando encuentra su espiritualidad, ¿no? A mí, la verdad, se me hace muy curioso ver que mientras más se acercan a la muerte, decirlo de alguna manera, Hay gente más, que es más más van religiosa o espiritual. encontrando, de acuerdo a sus diferentes creencias, pero como que se van acercando más a Es ellas. muy fácil de explicar. Sí, 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 o sea, Tan curioso. no deja de ser, Pero no deja de ser curioso. un filósofo famosísimo que es David Hume, que era ateo, abiertamente ateo, como en su época no mucha gente abiertamente lo decía.
se hizo ya era famoso, pero también fue muy famoso cerca de su muerte porque la gente alrededor de Europa quería realmente saber si antes de su muerte se iba a arrepentir o no, iba a decir, ¿sabes qué? Siempre sí cree en Dios. Ah, Y nunca se arrepintió. Pero bueno, o sea, creo que es natural, ¿no? O sea, que sí nos acercamos a la espiritualidad. Pero bueno, les decía lo de Kierkegaard porque, y luego hacemos un programa nada más de él, creo que vale la pena. O sea, pero lo que quería decir de él era, si tú pasas del estadio esteta al estadio ético, que es hacer un salto y es algo completamente diferente, la persona ética es una persona que ya tiene individualidad, que tiene interioridad, es una persona que sigue las reglas, que sigue las leyes, que sigue lo moral, pero no por una cuestión De obligación. de obligación, sino porque, pues, más bien una cuestión porque entiende la razón de ser de las cosas. Tiene un Y sentido. tiene un sentido, y es este individuo que sale a salirse como del centro, perdón, o sea, se quita del centro. O sea, no es el héroe de la historia, ¿no? En el sentido de que busca un bien común, no nada más busca su bien. Y entonces acaba siendo una persona que es una persona muy racional, o sea, creo que eso es parte de lo que más lo caracteriza. O sea, como que llega a esas verdades a través de la razón. Y es una gran persona, o sea, es un gran padre, es un gran amigo, es un buen ciudadano, es un buen todo eso. Y entonces es raro porque es alguien que puede ser, es como si fuera el amigo que te puede salvar de algo y el padre que te puede salvar de algo, pero no se puede salvar a sí mismo. Eso es lo que dice Kierkegaard. ok. Y no se puede salvar a sí mismo porque a final de cuentas la razón tiene un límite. Y creo que aquí se empieza un poco a meter esta idea de que los seres humanos, si no tenemos algo que sea más allá como de lo humano, no tenemos un sustento, algo debajo de nosotros que le dé un sentido más grande a lo que estamos haciendo, más allá de esos límites racionales, ¿no? Y entonces es el donde él se va a volcar a un estadio religioso que no voy a contar ahorita, porque además es bien complejo. Eh, pero lo digo por esto, porque ese hombre ético que se quedó sin, o sea, que salva a todos, pero que no se puede salvar a sí mismo, eh, siento que acabó impactando a otros autores, por ejemplo, como Nietzsche o como Heidegger después. O sea, autores que ya son ateos y que ya aceptan ese teísmo, o sea, que ya aceptan que, sobre todo Heidegger, o sea, Heidegger es un filósofo alemán del siglo XX, que dice que los seres humanos somos seres para la muerte, ¿no? O sea, que lo más auténtico que tenemos en nosotros es la muerte, es la posibilidad más auténtica de todas, porque desde que naces estás listo para morirte, así somos, es lo que somos, somos para la muerte y somos tiempo, haz de cuenta. Eh, y entonces, en ese contexto para mí, eh, post-Kierkegaard, post-Nietzsche, post-Heidegger y Segunda Guerra Mundial, llega Camus. Y entonces Camus ya es un filósofo que ya es un heredero de todo eso. Sí. O sea, ya es un De hecho, heredero. lo cita mucho a Camus, cita mucho a Kafka, Sí. a Kierkegaard y a Heidegger. Ajá. Y entonces ya es un filósofo que dice, ¿sabes qué? Pues hay que aceptarlo. O sea, la verdad es que la vida es absurda. La vida es absurda, o sea, y es absurda precisamente porque no tiene un fundamento. Y dice algo interesante, dice, o sea, nosotros los seres humanos vivimos en lo absurdo porque somos conscientes y porque podemos ser racionales. Y fue a través de esa conciencia y de esa razón que nos dimos cuenta que la vida es absurda, ¿no? O sea, un perro no se da cuenta de lo absurdo y entonces el perro no vive en el absurdo, ¿no? No tiene angustia, No tiene. vive dentro de su tiempo-espacio, Exacto. unido a toda su existencia. Y nosotros, con esta cosa, nos salimos de eso y vivimos en una angustia. Ajá. Y entonces nosotros estamos condenados a que, o sea, a que ya llegamos a este momento en donde a través de esta conciencia nos dimos cuenta del absurdo que es la vida. Y precisamente por eso tienes que decidir, o sea, si la vida es absurda, entonces vivo o no vivo, ¿no? O sea, Ok. Sí, ¿vale la pena o no o vivir. no vale la pena? Porque independientemente de todo lo que pueda construir aquí, pues al final de cuentas todo se borra. Es un poco como lo que ya hemos mencionado de Kundera, que es nuestro papi Kundera del podcast, Nuestro ¿no? padrino. De nombre.
Pero, o sea, lo que dice Kundera, por ejemplo, de Hitler en Insoportable del Ser. O sea, que tú puedes agarrar a la peor persona de todas. Y si solo pasa una vez lo que hizo, con el tiempo se convierte en una anécdota, luego se convierte en un chiste y luego desaparece por completo, se borra de la historia. Y entonces, inclusive, la peor persona de todas acaba siendo perdonada por el olvido. Ese es el mundo del absurdo. O sea, el mundo en donde la persona más genial de la historia se va a olvidar y la persona más terrible de la historia se va a olvidar, ¿no? Y entonces a uno no le das el lugar que merece y al otro tampoco le das el lugar que merece, pero para mal. Entonces, ese es el entorno, creo, en donde Camus está diciendo, pues tenemos que empezar a tomarnos en serio esa pregunta. O sea, ¿por qué fregados vale la pena estar vivo? Y además siento que es una pregunta que yo como lo interpreto de su filosofía es, cada quien tiene que responderla, o sea, él no puede responderla por nosotros. O sea, él no te va a dar como la respuesta, o sea, él no se suicidó, él encontró una respuesta que yo interpreto un poco de lo que escribe, sobre todo el mito de Sísifo, que parte de la respuesta para él era como experimentar, él quería experimentar muchas cosas. Y esa experimentación, pues solo la puedes hacer mientras vives. Si no vives, no vas a experimentar. Y entonces él le dijo que sí a la vida, muy nietzscheano en ese sentido, y vamos a experimentar lo que venga, ¿no? O sea, y las posibilidades de lo que yo pueda hacer ahorita. Fue como él lo resolvió, ¿no? Pero aún así, desde su filosofía, esa experimentación no le está dando, o sea, esa experimentación no está rompiendo el absurdo. La vida sigue siendo un absurdo. Lo que pasa es que es un absurdo en donde puedes, dentro de ese absurdo, tú encontrarle algo que para ti merezca el hecho de decir, pues sigo en el barco, aunque al final no sume nada. ¿No? Yo quiero hacer una analogía. Sí, ¿Simón? sí. Ahorita yo doy clase de filosofía, después de un tiempo de no estar dando clases, volví a dar clase de filosofía y estoy en el tema de bioética, que es uno de mis temas favoritos. La ética en general es uno de mis temas favoritos cuando antes era de los temas que más odiaba. Es que uno va envejeciendo y... Pero sabes que también cuando das clases de eso, yo doy clases en Ibero y como que te cambia la perspectiva, o sea, te metes de un ángulo diferente. Muchísimo. Entonces ahorita algo de lo que es súper apasionante es la bioética, justo porque antes, por ejemplo, los, digamos, dos titanes de la ética, Aristóteles y Kant, lo que pudieran decir ellos, generalmente estaba muy padre, pero no impacta al vato que vive día a día y toma decisiones éticas. No, o sea, en la calle no afecta al vato. Aunque Kant pueda abstraerlo y decir, no, es que sí lo... Nunca antes la ética había sido tan importante, porque nunca antes las decisiones éticas que vamos a tomar como unidad nos van a afectar directamente en el avance de la tecnología o lo que vamos a hacer. O sea, verdaderamente la ética hoy sí va a afectar nuestra vida diaria. Entonces la bioética en parte por eso es apasionante. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que una de las cosas que más hemos descuidado o que hemos tomado, pero en realidad no le hemos echado tantas ganas para definirlo, es a definir lo que es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Siempre como lo hemos tenido así como, pues somos seres humanos, por lo tanto no hace tanta falta definirlo porque al final de cuentas ya lo somos. Pero ustedes saben que exactamente ahora es como la gran pregunta, ¿cuándo la inteligencia artificial, cuándo el androide, cuándo va a empezar a ser humano o cuándo vamos a dejar de ser humanos? Van a ser definiciones que van a caducar muy rápido. Exactamente. Es que se vuelven sentient alguna vez, es decir, toman conciencia. Ya lo hemos dicho, tú en un programa dijiste, es que es ser humano. O sea, exacto. Si toma conciencia, ¿cómo puedes decir cuándo va a ser humano o no va a ser humano? Entonces, tal es así que incluso de los más fregones que han existido, voy a volver a citar a Aristóteles. Aristóteles parece que se toma la pregunta en serio y define el ser humano. Entonces Aristóteles dice, el ser humano es un animal de dos patas que no tiene plumas. Esa es la definición del gran Aristóteles. O sea, Aristóteles no es ningún pendejo en ninguna de sus áreas. Es el padre de muchas de las ciencias formales. Y se atrevió a decir eso. A mí me queda un poco claro que es porque ni le echó tantas ganas en intentar definirlo, porque Aristóteles de haber querido hubiera hecho una mejor definición. Tal es así que luego sale Diógenes y el famosísimo cínico, los quínicos, los perros, y Diógenes agarra a un pollo, lo despluma
Y llega y dice, aquí traigo al hombre de Aristóteles, aquí lo traigo. O sea, brillante el vato, o sea. Claro. Entonces, la pregunta no era tan necesaria, no era tan importante porque ya estaba ahí, ¿no? Nunca habíamos tenido la necesidad de cuestionar nuestra propia humanidad o de definirlo hasta ahorita. Y quiero hacer esta analogía en donde siempre que hubo Dios, siempre que hubo esa idea, aunque sea incluso para revelarnos ante ella, la vida tenía un sentido y no había necesidad de buscar el sentido de la vida porque ya estaba. Incluso revelarnos ante Dios puede hacer un sentido. Entonces, Kierkegaard es religioso, se van a destapar los filósofos ateos, pero para mí en eso Nietzsche es brillante, es un genio porque dice, a pesar de que yo no creo en Dios, lo dice de una manera poética, porque Nietzsche es un gran poeta, a pesar de que no exista Dios o que lo hayamos matado así, no podemos dejar de preguntarnos, esa es la gran pregunta, o sea, y esa es la gran cuestión, ¿cómo nos hacemos cargo del hueco que deja Dios? El sentido de la vida es la gran pregunta a partir de que creamos el ateísmo, a partir de que nos vamos haciendo ateos, que antes no estaba, insisto, porque lo teníamos asegurado, lo teníamos ahí. Pues sí, ahí está como ese gran paradigma que nos protege de nuestra propia locura, ¿no? Aunque sea falso. Y ahora no, ahora dijimos, no, pues ya no queremos falsedades, vamos a enfrentarnos al abismo nosotros mismos. Pero estamos listos para enfrentarnos al abismo, esa es la gran pregunta. Y el existencialismo es de alguna manera la filosofía que se hace cargo de enfrentarse. Por eso luego a veces llama tanto la atención a los adolescentes, llama tanto la atención a los que empiezan la filosofía, porque o sea, muchos filósofos son muy estructurados, muy racionales, muy académicos como Aristóteles. Este es muy pasional. Exacto. Entonces el existencialismo es vivo la vida o no y de qué se trata el sentido. O sea, cosas verdaderamente profundas y no lo que un adolescente puede pensar pendejadas como Kant, la ética aburrida, Hume, que también es aburridísimo para un adolescente y que ya que te vuelves viejo como nosotros dices, es que Hume era la onda o Aristóteles era la onda, pero no, al principio todo, o sea, es Camus y Sartre y Heidegger. Bueno, Heidegger nunca deja de ser la onda como filósofo porque como ser humano puede ser muy reprobable. Fue nazi. Ajá, entonces, y nunca se arrepintió de hacerlo, al parecer. Entonces, esa es la gran pregunta, es como esta herida que no ha sanado todavía en el imaginario colectivo o en la gran pregunta de la sociedad, de la filosofía, es ¿cuál es el sentido de la vida? Todavía no lo tenemos resuelto. Y seguimos sangrando de eso. No, y no es una pregunta meramente filosófica, es una pregunta psicológica, psiquiátrica que nos lastima todos los días o que nos hace integrarnos y que nos hace llegar a lugares a donde nunca hubiéramos imaginado. Entonces yo solo quería hacer como ese nuevo girillo. Que ahí a lo mejor estamos omitiendo a Schopenhauer, ¿no? Pero hay que decir que... Bueno, estamos... no. Voy a tomar el micrófono. No estamos omitiendo a Schopenhauer, estamos omitiendo a la filosofía oriental. Porque omitir a Schopenhauer es omitir un problema que la filosofía oriental ya se había hecho cargo de y había dado muchas respuestas antes de eso. O sea, estamos omitiendo a Schopenhauer porque Schopenhauer mete la filosofía oriental en esta gran pregunta y tiene respuestas brillantes. Y de esa respuesta brillante, dos de los herederos son Nietzsche y Freud. Y Freud es tal vez el más que realmente de todos. Pero realmente Schopenhauer no tiene otra vez respuestas definitivas. O sea, él es pesimista. Sí, sí. O sea, y él sí dice, hay cosas que te pueden alivianar la vida. Sí. ¿no? Y yo te digo varias. El arte, por ejemplo. El arte. Pero a final de cuentas, para él la vida acaba siendo absurda. Sí. Tal cual. Y es contingente las respuestas que él te da. ¿Sí? El ascetismo, que él dice, una asceta sufre menos. La vida es sufrimiento. El asceta sufre menos. Pero el vato era bien decadente, o sea, el vato disfrutaba acá y comía, y o sea, bien hipócrita, lo cual... De alta sociedad. Ajá. Al final de su vida, no siempre fue rico, pero siempre fue como muy huraño y bien amargado y todo eso. Pero era hijo Era amiga de Goethe, ¿no? Pero su mamá lo odiaba, su mamá le dijo, es que yo no te quiero, güey, no te quiero aquí. Que alguna vez comentamos que incluso la figura que todo mundo recuerda es esta pintura famosa donde está él, que hasta en su pintura se ve como que está totalmente despeinado, despeinado, sí. cara de
Que es como la Somos amigos. contraparte del doctor Einstein, ¿no? O sea, tú ves a Einstein greñudo por genio, simpático, Exacto. Hollywood, Lengua de fuera. y Schopenhauer así, pero por como Sí. todo modorro, así, odiando la humanidad, sí. Digo, no quiero ir mucho del tema, pero dicen que odiaba a Hegel y Sí. daban clases en la misma universidad. Y no solo Lo eso, que hizo él es que puso sus clases a propósito a la misma hora que las de Hegel. es que Hegel era la superestrella de su Sí, universidad. y nadie le hizo caso a Schopenhauer. O sea, sus valores estaban vacíos. Y de hecho, Hegel votó en contra para que él diera clases y Schopenhauer fue, al parecer, el único filósofo verdadero que decía, eres un pendejo, no son invento eso. Y bueno, los dos filósofos más contrarios de Hegel, históricamente los más famosos Kierkegaard. son Schopenhauer y Kierkegaard, pero Kierkegaard le responde de una manera hermosísima a Hegel. El asunto es que si nos estamos diciendo un poquito, pues volvemos al tema. Sí, bueno, entonces el punto era otra vez que filosóficamente entonces, pues para Camus esta pregunta es esencial, ¿no? O sea, ¿realmente vale la pena o no vale la pena? Y ya vimos por qué, o sea, ya vimos en este mundo que parece que no tiene un sentido ulterior, que parece que no tiene trascendencia, que parece que ya no tiene un fundamento divino, y entonces, ¿qué fregados hacemos los Sí. seres humanos con eso? Ahora, también filosóficamente hablando, y siento que esto también se parece mucho a lo que hace Camus, de las experiencias, es la muerte te va a llegar sola, otra vez Heidegger. O sea, no tienes que hacer nada para que te llegue la muerte. Entonces, tiene sentido, hasta cierto punto, inclusive si aceptas que es un absurdo la vida, tiene sentido querer experimentarla, porque a final de cuentas la muerte llega, segura, siempre segura, ¿no? O sea, corras a ella o camines a ella o gatees a ella, te va a llegar. O sea, O huyas de ella, ¿no? o huyas de ella, te va a llegar, ajá, porque puedes correr para la dirección contraria y el punto es que la muerte está en todas las direcciones, ¿no? O sea, siempre es el destino. Está dentro de ti, en realidad. Claro, eres tú, Eres la muerte. eres tú. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, o sea, tiene mucho sentido, por ejemplo, la vida está llena de cosas que valen la pena experimentarse, cosas hermosas, por ejemplo, e inclusive también cosas a lo mejor feas. Sí. No voy a decir horribles, pero me voy a quedar en feas, ¿no? Y que son experiencias que después les puedes sacar tú con mucho valor. De hecho, la vida misma se nos va a acabar antes de que podamos experimentar todo lo que vale la pena ser experimentado por nosotros, ¿no? Incluso si quisiéramos experimentarlo solo una vez, Sí. porque hay cosas que no, o sea, Sí, o sea, inclusive algo tan estúpido como decir voy a probar toda la comida que hay. Si probáramos 3 platillos por día, no, voy a o visitar sea, todas las ciudades del todas mundo. las ciudades, o sea, Sí. voy a leer toda la literatura nada más De un solo autores país. argentinos. Sí, ¿no? Ajá. No acabas. Pero a propósito de lo que dices, tiene que ver con los contrastes también. O sea, ¿cómo puedes saber que eres muy feliz si nunca has sentido realmente lo que es ser miserable y viceversa? O sea, esos contrastes son los que te permiten realmente que cuando lo experimentas den un sentido diferente a lo que estás viviendo. Y también, sí, es que el sufrimiento sí es un maestro, yo creo, si sabes cómo interpretarlo. Ahora, también eso es muy cómodo decirlo desde Sí, claro. nuestra... Desde tu burbuja de privilegio, claro. Sí, Nuestra burbuja de privilegio. Sí. Chico Pereira. ¿Qué? No dejas marcas, hace rato ya dijiste la universidad. Entonces, el punto es que, y aquí voy a hablar un poquito, nada más voy a tocar un tema de Heidegger. Heidegger, por ejemplo, habla del hombre auténtico y el inauténtico. Y creo que todos ellos un poco, de una forma u otra, lo dicen. O sea, como que hay una forma de ser auténtico contigo y otra que no es. Y ser auténtico con lo que es el hombre y otra que no es, depende del filósofo. Perdón, nada más autocomercial. También esto un poco lo tocamos en el episodio que le dedicamos a la muerte, justamente. Sí. Y entonces, de todas esas cosas que puedes experimentar, que dice Camus, pues la verdad es que hay algunas que son mucho mejores para ti, ¿no? Pero no sabes cuáles son si no tienes ese viaje como heideggeriano de encontrar tu manera auténtica de ser, de estar siendo.
hay muchas cosas que nos pueden causar placer, hay muchas cosas que nos pueden parecer muy interesantes, ¿no? Pero si no experimentas, no te vas a dar cuenta realmente de cuáles son las que te llenan más. Y aún así te vas a morir antes de que te des cuenta a lo mejor cuál es la más chingona de todas, pero no. Pero el punto es tratar de llenarse de esas experiencias. Eh, entonces, bueno, o sea, siento que ahí está una perspectiva filosófica. Si ya lo metemos en cosas psicológicas, si ya lo metemos en cosas de medicina y de psicología, la perspectiva cambia completamente, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, hay suicidios que desde una postura existencialista tienen sentido, ¿no? Ya lo había comentado en un programa, pero por ejemplo el de Mishima, que es un autor que nos encanta. Yuki Mishima es un autor japonés, tiene novelas padrísimas, y él estuvo muy en contra de la occidentalización de Japón. Le tocó todo eso posguerra, ¿no? Donde Japón empezó a hacerse muy gringo y de repente el kendo fue desplazado por el béisbol como el deporte más importante y tú veías la capital que cambió de Kioto a Tokio y se hizo una parte de Tokio muy occidental, o sea, como si fuera Fifth Avenue. Y él es lo que eran las geishas, lo que eran los samuráis, todo empezó a cambiar. Se hizo como producto, ¿no? Y él estaba muy en contra de ese cambio y entonces decidió suicidarse y lo hizo después de terminar una tetralogía que tiene y dice, o sea, él decidió, cuando acabe de que escriba esta tetralogía, voy a acabar con mi vida. Y entonces, como era muy famoso en Japón, logró que lo recibieran Cuartel militar. en un cuartel militar importantísimo de Japón y ahí tomó el cuartel después a la fuerza ya cuando estaba dentro. Wow. Le dio un speech a los soldados porque tenían a alguien ahí secuestrado momentáneamente, no le hicieron nada, alguien importante. La gente realmente no le hizo caso y luego se regresó al cuarto donde estaba y se suicidó a la manera tradicional de un samurái. El seppuku. O sea, ajá, que para quienes no sepan es súper dolorosa, o sea, es una cuestión como para guardar tu honor, ¿no? O sea, es un suicidio, pero es un suicidio en donde tú dices, no me estoy suicidando por cobarde, no me estoy suicidando por miedo a la muerte, Convicción. porque no puedo con la vida o por lo que sea, Todo lo no, es contrario. una convicción, Sí, claro. Y entonces te hacen un corte en el estómago, o sea, y es como en forma de cruz, y está hecho de esa forma para que te desgarre todas las músculos. Y para que sea más difícil y doloroso, sí. Ajá, claro. Y ya después te cortan la cabeza con una katana, y así fue como se murió él. Entonces, no puedes decir que ese es un suicidio común y cualquiera, no puedes decir que es el suicidio de alguien que está deprimido. No, es otra cosa. Es un suicidio de alguien que tomó la decisión activa de hacerlo para mandar un mensaje. Pero bueno, la mayor parte de los suicidios no son así. Pero quiero preguntarte algo. Sí. Si a lo que vas es, como ese u otros suicidios que filosófica, literaria o poéticamente puedan parecer heroicos, desde un punto de vista psiquiátrico, pueden ser que simple y sencillamente nada más era algo que no estaba funcionando bien. Sí, claro, es que otra vez Lo que tú dices todo que depende de cambia quién lo está completamente la interpretando, historia, ¿no? Que es algo muy de Foucault, Ujú. ¿no? O sea, dependiendo de quién tiene en ese momento el poder sobre lo que significa el suicidio, pues lo vas a interpretar de manera diferente, ¿no? Y entonces un psiquiatra que está especializado en suicidios va a decir, pues este güey no tenía algo no le funcionaba, ¿no? De una forma desde afuera, o sea, pues sí, a lo mejor el tipo parece un héroe, parece alguien que dice, ¿sabes qué? O sea, yo decido cómo vivir, yo decido cómo morir. Mis convicciones honestas y las llevo hasta las últimas consecuencias. Ajá. Y mi vida, si la termino de esta forma, además va a tener un valor más grande. O sea, porque a lo mejor esto va a ser un cambio, ¿no? Que al final, pues bueno, Japón se occidentalizó. Pero bueno, quedó su leyenda, que no es cualquiera. Y de hecho no se suicidó grande, no recuerdo exactamente qué edad tenía, pero estaba en la parte media de la vida, o sea, no era un viejo. Todavía era alguien que le quedaba pues muchos años de productivos y creativos. Mamadísimo, claro. Era un rockstar y salía en películas y sí, era él vivía la vida. Intelectual, el hombre de cultura de Japón en ese momento. Sí.
Entonces, bueno, o sea, les digo esto nada más para hacer la separación y ese debate, o sea, interesante de quién interpreta, o sea, el suicidio, quién tiene el poder sobre ese término y quién te dice es una persona enferma o es una persona que decidió cómo vivir y que decidió cómo morir. Ahora, ya haciendo esa separación, pues sí, tenemos que decir que en lo cotidiano, pues la mayoría de los suicidios no son suicidios por decisión, son suicidios pues de gente que en ese momento no podía con la vida. Y, y es delicado porque creo que de las corrientes psiquiátricas y psicológicas que hay, la que se me hace más interesante para iniciar el suicidio y para tratarlo, eh, es una que se llama DBT. Eh, y en el DBT hay una cuestión como dialéctica. En la dialéctica, como saben ustedes, hay una tesis, una antítesis y luego una síntesis, ¿no? O sea, es como si contrastaras. Exacto. Y hablan de eso porque lo que dicen es que una persona suicida lo que le pasa es que quiere vivir y al mismo tiempo quiere morir. O sea, quiere vivir, pero al mismo tiempo la vida a veces es tan dolorosa que quiere dejar de sentir ese dolor. Y entonces esas dos realidades todo el tiempo están chocando. Eh, y psicológicamente, pues creo que hace cierto sentido. O sea, hay muchas personas que caen después en su vida pues en esa realidad, ¿no? O sea, en donde al mismo tiempo se te pueden presentar dos cosas que parecen contradictorias entre sí, Claro. pero que lo estás viviendo de esa forma, ¿no? Y cuando te pasa algo así, creo que la parte crítica es que no te puedes salir de eso nada más con discursos. No te puedes salir de eso nada más con palabras, ¿no? O sea, ya habíamos dicho aquí que los seres humanos somos seres que hacemos historias y que a través de las historias encontramos coherencia en lo que hacemos y que tenemos una parte del cerebro que está encargada, bueno, no una, varias que está encargada de darle coherencia a las cosas. Pero la cosa es que lo que han visto desde estudios de gente que está muy deprimida o que tiene estrés postraumático, por ejemplo, es que no hay un solo self, o sea, no hay un solo yo adentro de la cabeza, hay varios. Hay uno que tiene que ver con la historia. No hay un líder centralizado Ajá, que dé no hay sentido a uno. todo. No hay uno, que es lo que pensábamos antes. O sea, dentro de tu cabeza está Dave y ya eres tú. No, o sea, en realidad dentro de tu cabeza hay varios tus. Hay uno que se encarga de darle una coherencia a la historia de tu vida y tiene que ver con tu pasado. Y entonces eso hace que desde tu presente te haga sentido lo que estás viviendo porque tienes un contexto. Pero ese vato está forzado, es, digamos, de alguna manera esclavo para darle sentido a las cosas. Sí. Incluso si hay algo roto aquí, hace un cortocircuito, ese vato va a intentar darle explicación y sentido a ese cortocircuito y crear una narrativa de eso. Sí, Jonathan Haidt, un psicólogo, dice que es como nuestro escritor, ¿no? De ficción adentro de la cabeza. Pero luego tienes otro yo adentro, que es el yo que está encargado de cómo me estoy sintiendo ahorita en el presente. Y cómo me estoy sintiendo es, estoy a gusto, estoy en peligro, estoy en confianza, estoy en qué, en qué. O sea, es como muy emocional, ¿no? Y es muy básico, o sea, Muy tiene que ver, reactivo, ¿no? ajá, tiene que ver con el sentido de supervivencia en el momento. Y entonces, en las personas muy deprimidas y en las personas que tienen luego problemas de suicidio o estrés postraumático, por ejemplo, pasa que hay un conflicto entre esas dos partes del cerebro. Entre los dos escritores. Ajá, entre la parte que te dice que lo que estás viendo tiene una coherencia y que te están diciendo, por ejemplo, lo que dije hace rato, no vale la pena que te suicides porque la muerte te llega sola. O sea, esa explicación filosófica que tiene mucho sentido, Claro. va para la parte del escritor de ficción. Porque la otra parte de el ser presente, de cómo me siento ahorita, no necesariamente lo va a entender. Claro. Y si es una persona que vivió un evento traumático en su infancia muy cañón como un abuso sexual, por ejemplo, o si es una persona que fue a la guerra de Vietnam y vivió cosas terribles en la guerra de Vietnam o en Irak o lo que sea, eso les pasa. O sea, les pasa que para algunas cosas pueden meterle una coherencia a sus historias, pero para otras cosas ese ser presente
está completamente reaccionando de una manera muy negativa y muy agresiva con la vida y no le encuentra salida, ¿no? Y entonces, de hecho, es bien curioso porque esas personas, si no les tocas el trauma, te pueden más o menos decir historias coherentes de su vida de otras cosas. Pero en el momento en que te metes en lo que tiene que ver con el trauma, es como si el lenguaje se le rompiera. Se le rompe el lenguaje. Y eso lo puede hacer con ejercicios bien sencillos. Por ejemplo, le pones a una persona a que te diga de memoria, a que te repita de memoria palabras X que le repites, que le dices, perdón. Entonces le dices chévere, coca, lámpara, laptop, libro. Y ves cuándo te puede repetir. Una, Un chiste, perdón. Di lámpara muchas veces. no. Mi lámpara muchas veces. Luego, Háganlo en su casa, pero échenle la culpa a él. Entonces, las personas que no tienen una persona, entre comillas, sana, en promedio te puede repetir 15 palabras. Una persona que tenga un trauma muy fuerte a veces no te dicen 4 o 5. Pero lo más cañón de todos es que si tú le metes dentro de las palabras comunes una palabra que asocie con su trauma, en ese momento... Es que entré en la dinámica de como no te puedes reír, te da risa. Okay. En ese momento no te pueden decir más, o sea, es como si de repente su cerebro entra en shock. Y eso está bien interesante, o sea, está de la chingada si te pasa, o sea, me refiero interesante desde un punto de vista científico, porque como ya sabemos, una de las corrientes más famosas es el psicoanálisis. El psicoanálisis E influyentes. en la parte más desarrollada del mundo ya no está tan pesada, o sea, fue perdiendo fuerza, pero hasta hace muy poco. ¿Después de cuánto tiempo? Sí, o sea, Años. 100. sí, tenían un chorro de poder. De hecho, por ejemplo, No, y era visto como que el máximo. O sea, cuando pasaron lo de las Torres Gemelas en el 2001, en Estados Unidos ya se estaba haciendo un lado del psicoanálisis en casi todo Estados Unidos. El psicoanálisis sigue teniendo mucha fuerza en Francia y Latinoamérica sigue teniendo hasta la fecha. sí. Pero cuando pasó eso... Se dice que el país más psicoanalista del mundo es Argentina. Y sí, Sí, está cañón Argentina. porque incluso los avanzados son lacanianos, que es Sí. una forma de psicoanálisis. Cuando pasó eso, hicieron como un estudio para tratar de ayudar a la gente que tuvo un trauma muy cañón con lo que acaba de pasar y le recomendaron 2 ramas. Una fue la cognitivo-conductual, que ahorita es quizás la más fuerte de Estados Unidos, porque es muy científica, y la otra fue el psicoanálisis, pero fue porque Nueva York era muy psicoanalítico, Nueva York en específico. Pues ve, por ejemplo, Woody Allen, ¿no? O sea, y todas sus películas, tiene sentido. Ahí todavía están la gente con mucho varo que les encanta ir al diván. Y menciono esto porque el psicoanálisis, y no es la única rama, son muy verbales, o sea, es muy de, habla de tu trauma. Y una vez que ya puedes hablar de eso y lo puedes meter en una historia coherente, es cuando vas a empezar a sanar. La cosa es que las personas que están en el abismo por un trauma muy severo, precisamente tienen problemas con esa parte del lenguaje en su cabeza y con esa parte de empatar las historias con lo que siente su cuerpo. Sí, o creando una imagen de analogía. Supongamos que tienen un gran hueco, como un cañonazo pues un cañonazo, una bala de cañón ahí, un agujero. Entonces, esa es la parte del lenguaje que no pueden armar. Y cuando logran hacerlo, muy probablemente nada más sea como una superficie en donde ya lograron crear una narrativa, que lograron hablarlo y todo eso, y se resanó por fuera, pero por dentro sigue destruido. Tiene sentido. Entonces, sí, era eso. De hecho, hay gente que, si el psicoanalista no es muy hábil, o el terapeuta en general, y los obligan a hablar de ciertas cosas muy canijas que tienen adentro, Es como los friega más. ¿no? Porque además hay veces que no se acuerdan de muchos detalles, precisamente porque les llegan los flashbacks de repente nada más, ¿no? Y si quieres que le metan todo eso una coherencia narrativa, luego los empeoran muchas veces. Hay otros métodos, por ejemplo, la psiquiatría.
la psiquiatría tiene medicinas que luego son muy buenas para algunas personas, pero es que es un poco problema tan complejo que si los tres entráramos en una depresión cabroncísima, puede ser por un trauma o puede ser nada más también por una cuestión de Química. desbalance cerebral. Y aún así, nos podrían dar a los tres lo mismo y a lo mejor tú te irías para arriba y mejorarías, yo me quedaría igual y tú empeorarías. Te pondrías muy ansioso o inclusive más suicida, y eso pasa. Porque, y eso lo que te dice es que a nivel cerebral muchas áreas están relacionadas con esa depresión y con ese trauma o con ese estado suicida. Y entonces, por eso, a ti te funcionó, pero a ti no. A ti te empeoró y a mí me dejó igual, ¿no? Y entonces, o sea, en realidad no es sencillo, o sea, no es nada más como vamos a encontrar la pastilla que lo cure todo. O sea, a lo mejor en un futuro tendremos la capacidad de tener medicinas que sean inteligentes y redactables adentro, dependiendo de cada quien. Claro. Sí, pero ahorita es como muchas veces prueba y error. Prueba y error. Y por eso también sobre todo los medicamentos psiquiátricos son delicados, o sea, porque no te puedes automedicar porque otra vez no te va a hacer lo mismo a ti que a mí necesariamente. El medicamento y el diagnóstico es así Sí. súper importante porque tu vida puede ser mejor en un diagnóstico. Sí, y de hecho hay veces que te avientan el diagnóstico luego y dices, qué chingados, no mames, eso está bien difícil de diagnosticar y me lo estás aventando así nada más. Pero bueno, o sea, sí, creo que la medicina ha hecho muy buenas cosas por la cuestión mental, pero aún así no es una cura mágica, ¿no? Exacto. Y además algunos medicamentos, no todos, pero algunos sí tienen, por ejemplo, Side effects. side effects, ajá, y sobre todo si los dejas, algunos pegan. Hay otros estudios, por ejemplo, bien interesantes que han hecho con drogas, con éxtasis, por ejemplo. El éxtasis, a diferencia de otras drogas, casi no tiene side effects, efectos secundarios, para la gente que no sabe inglés. Y el éxtasis, hicieron, por ejemplo, un experimento en donde agarraron a personas que tenían estrés postraumático y los dividieron en dos grupos, el de control y el otro. Y a uno les dieron un placebo y el otro les dieron un éxtasis y después les dieron 2 sesiones de terapia donde ya hablaban. La gente que les dieron éxtasis, o sea, después les dieron seguimiento a los dos grupos y de un grupo encontraron mejoría en el 25% y del otro encontraron mejoría como en un 85%. Pues es una diferencia estúpida. Y luego hicieron un año después seguimiento y se dieron cuenta que los del 85% seguían teniendo ganancias. No, o sea, no fue lo que desapareció luego. Pero fue esa unión, o sea, la unión de la terapia con el éxtasis. Claro. ¿Por qué? Porque pues al parecer te pone un estado mental en donde puedes de una forma más tranquila meter ahora sí en la parte del lenguaje sin menos resistencia de la otra parte corporal el trauma que te pasó con esa droga. Y aquí es un tema bien interesante porque hay mucha gente que está empujando por ciertos psicotrópicos que a lo mejor ayudan no a lo mejor, que te pueden ayudar para cuestiones psiquiátricas. Y es algo que, como bien sabes, pues pasa mucho desde las tribus y con los chamanes, ¿no? Y con muchas cosas. Claro. O sea, de drogas que te decían son drogas que te curan, ¿no? O sea, una salvia, por ejemplo, ¿no? El ayahuasca, ¿no? De las más famosas, pero hay muchas. El quiqueón. Entonces, es bien interesante. Sigue siendo como algo muy tabú porque además, por lo que pensamos de la palabra droga, pero además de tabú también hay una cuestión, yo creo, pues, económica, ¿no? De que pues se han gastado billones en todo el armamento de medicamentos psiquiátricos y luego de repente hay drogas que a lo mejor te ayudan. Una ruquilla aquí moliendo una raíz del Amazonas, resolviendo eso de una manera diferente, ¿no? Ahora, no lo voy a divinizar, ¿no? O sea, lo chido sería empezar a hacer más estudios serios de todo eso. Claro. Porque también no todo te va a ayudar, a lo mejor hay cosas que no te puede joder más, claro, o sea, como las medicinas. Pero ya meterlo dentro de la gama de los estudios serios, puede que el avance no sea chiquitito, sino sea un paso gigantesco. Sí. Igual extraes cosas y creas nuevos medicamentos a partir de ello, ¿no? Ajá. Sí, porque además, digo,
conocemos gente, sin decir nombres, pero que se ha metido todo eso. Y acaban muchas veces diferente. Tú sabes quién eres. Y realmente hay veces que cambian, parece que cambian de forma de ser en algunas cosas. Sí, sí. Porque la experiencia es tan intensa, Sí. o sea, a un nivel emocional es tan intensa que te reestructura algo Claro. hasta en tu narrativa. O sea, es como si el cuerpo Totalmente. te reescribiera la historia. Hay unas que son tal cual clasificadas como despersonalizantes. O sea, Sí. su efecto fuerte es, te rompe la narrativa que traías Sí. porque te desapega del efecto afectivo que traías, ya no tiene tanto sentido, entonces te das permiso de repersonalizarte a partir del sentido que tienes ahora, que ya no estás anclado a esas cosas. Entonces, en ese sentido, esas son bien manejadas, buenas oportunidades Sí. de volver a empezar. Mal manejadas, te pueden destruir porque por algo desarrollas esa personalidad. Para Sí. bien o para mal, por algo la traías y por algo seguía funcionando de alguna manera. Te despersonalizas y puede que ahora quedes completamente desfasado de lo que necesitas para seguir avanzando y viviendo bien en este mundo. Y se nota mucho, porque yo, bueno, todos somos maestros, pero yo que lo he visto en niños que llegan a ese punto tan difícil en el que tienen que ser medicados, porque es un punto difícil porque son niños pequeños, ¿verdad? Sí. Les cambia la personalidad de verdad. O sea, y muchas veces y los maestros piden que ya no se los den porque su personalidad cambia. O sea, dicen, no, ¿sabes qué? Es que ya está muy tranquilo, ya no habla, pero es como si perdiera su esencia. O sea, literal, no es Juanito. O sea, está muy tranquilo, siempre está callado, no participa. O sea, es como si fuera una persona diferente. Entonces, pues, sí. Sí, es que sí te modifican mucho. Hay unos, por ejemplo, que te ayudan con la depresión en algunas personas, pero que acaban con su vida sexual, por ejemplo. O sea, el líbido se les baja cañoncísimo. Claro que luego hay pacientes que te dicen, pues, güey, me quiero morir. O sea, ya Sí. no, ya quiero vivir, Sí, sí. ya el sexo Sí. es secundario. Si eso es lo que voy a sacrificar, pues lo pago. Sí, va. Pero una vez que se empiezan a sentir mejor, Sí, luego lo quieren. socializan más, van a ya más fiestas, quieren sexo, ya no pueden como antes. O sea, Claro, claro. es interesante el dilema. Y luego, lo que acabas de decir los niños, luego por décadas se han puesto de moda diagnósticos. Sí. Y de repente hay niños que le empezaron a diagnosticar a todos que tenían hiperactividad, por ejemplo, ¿no? Ajá. Cuando en realidad algunos de esos a lo mejor era otra cosa. Claro. Y luego todos déficit de atención. Ajá, sí. Algunos de esos inclusive pudieron haber tenido algún abuso de niños. Claro. Pero también puedes irte al otro lado y tener una epidemia donde crees que todos fueron abusados, ¿no? Y también está de la chingada eso, o sea, hacer diagnósticos para cualquier lado como A la ligera. a la ligera, o Sí, sea, es difícil, todo. es difícil. Otra cosa también que está interesante es que hay terapias en donde combinan una terapia hablada o, por ejemplo, si no es hablada porque no está listo escrita. O sea, les digo a ustedes, van a escribir de su trauma. Se van a poner a escribir su trauma tantos días a la semana, pero al mismo tiempo que están escribiendo su trauma, se van a meter a clases de algo físico. Por ejemplo, baile puede ser, pero también puede ser kickboxing. Con el baile funciona muy bien, con cosas de movimiento armónico, ¿no? Pero las artes marciales también lo tienen. Sí. Y las personas que llevaban, por ejemplo, el escrito del trauma, luego llevaban esto, o sea, ese como armonización corporal, tenían mucho mejores beneficios a la larga y a mediano plazo también. Y es bien interesante porque una parte de la teoría, o sea, de teorías que se tienen al respecto de la depresión y el trauma y todo eso, es que el puente para poder entrar a sanar el trauma no es nada más tu mente. Pensamiento. El pensamiento es tu cuerpo, Claro. es el cuerpo. Y entonces son personas que te das cuenta desde su corporalidad que se ven desarmonizadas, en sus movimientos, en la forma en la que ven, en la forma en la que se sientan, en todo. Y entonces una manera de irte acercando a ellos es eso, es que ellos empiecen a tener otra vez un control de su cuerpo diferente, ¿no? Aceptarlo Una y integración, a manejarlo, integrarlo.
Y ya después eso te da pie a que ahora sí te puedas meter, se empiecen a abrir emociones que tenían como escondidas, porque a veces lo que les pasa es que Se bloquean. personas con un trauma muy fuerte, llega un momento en que se hacen numb, o sea, ¿cómo se dice en español? ¿Somatización? No, numb. No, que no, digamos, no Comfortably numb. sienten. Que de- Ya. O sea, no, pero numb, o sea, como cuando, insensibles. cuando se te duerme el cuerpo y la mente, ¿no? Así se sienten, porque son personas que de seguro cuando sufrieron el trauma, sobre todo si estaban chicos, se hicieron hipersensibles. Pero como esa hipersensibilidad no pudieron canalizarla y no supieron cómo canalizarla, no revisaron el apoyo adecuado, No funcionó. no funcionó, llega un momento en que se cierran y se cierran. Y entonces ya no hablan y ya no sienten como sentían antes. Entonces tienes que ayudarles a través del cuerpo a empezar a sentir otra vez. Y es bien interesante cómo a veces, a través de empezar a tocarlos poco a poco o a través de empezar a hacer que bailen, por ejemplo, empiezan a sentir cosas que no sentían ya. Claro. O sea, la vida para ellos era como muy gris, ¿no? De hecho, Mishima tiene una novelita de eso que se llama Música. Sí, alguna vez la leí. De hecho, tú la tienes, ¿no? No sé si tú me la prestaste. Sí. Ok, entonces, pues sí, o sea, está interesante cómo la parte corporal acaba siendo bien importante y en algunas corrientes psicológicas luego a veces no le hacen tanto caso, ¿no? Cuando ya desde los griegos se veía... Lo dijo el doctor Freud, si no lo dijo el doctor Freud, ¿para qué hacerle caso? Pero lo decían los griegos. Si no lo dice Jorge Bucay, ¿para qué hacerle caso? Hay algunos terapeutas que luego, por ejemplo, leí un caso de una chava que había sido abusada sexualmente y parte de la terapia fue meterse a clases de kickboxing y eso le ayudó un chorro a dejar de tener ataques de ansiedad que tenía, porque te ayuda a la narrativa de sentirte menos débil, te da menos vulnerable, ¿no? menos vulnerable, al menos en tu narrativa. Claro. Y segundo, otra vez, es la armonización del cuerpo a través del movimiento. Y que generas endorfinas. Ajá, y todo, claro, o sea, a nivel químico está buenísimo. Claro que, o sea, otra vez. Sí, no es la panacea, no, pero es muy bueno, pero también alguien que esté muy metido en ese momento en el abismo no va a querer meterse a nada de eso. Claro. No, o se va a meter un día y no va a regresar. O sea, exacto. La cosa ahí es que precisamente por eso es difícil, como son personas que ya interpretaron que la vida no tiene solución y se empezaron a cerrar. Y ya no intentan. Ya no intentan. O sea, la motivación en el ser humano es bien importante, pero la motivación, lo que nos mueve la emoción es eso, son emociones. Sí, porque incluso... Si no las sientes, no te vas a mover. Incluso el estoico disciplinado tiene detrás una gran motivación que le permite hacer ese sacrificio que su cuerpo no lo llama emocional. Así que, le quiero hacer, pero hay un sentido y por eso lo puede hacer. Claro, sí, está motivado. Ella es diferente. Exactamente. Sí, o sea, es una cosa... ya llegaron allá desde un nivel intelectual consciente muy grande que además les dio o sea, tiene una estabilidad emocional muy fuerte. Esto es otra cosa. O sea, son emociones que se te desbordaron y que después las tuviste que meter y de repente las explotas, ¿no? Pero otra vez las callas y las explotas. O sea, es un viaje bien diferente. Bueno, ya... Yo quería hacerte una pregunta porque tenemos poco tiempo, pero me parecía muy interesante cuando platicamos que la posibilidad de tener esto, una pregunta genuina que yo tenía y que me gustaría, si me la puedo resolver desde el punto de vista psicológico, es ¿cuáles son algunos, pues no síntomas, pero cómo sabes si estás deprimido? Muchas personas que he platicado que han sufrido esto, no sabían que estaban deprimidos. O sea, realmente mucho tiempo vivieron con eso hasta que pidieron ayuda, pero pudieron haberlo hecho mucho antes porque realmente no sabían que estaban deprimidos. Sí, debe de ser o sea, algo... no se manifiestan de una forma, pero voy a decir las más obvias. Lo que acabo de decir, la vida se empieza a deslavar, ¿no? O sea, es como si las emociones fueran colores
y de repente tu vida te das cuenta que cada vez se va yendo más a grises. Otra es, somos seres sociales y pasa algo raro porque te empiezas a aislar. E internamente hay veces que si quieres conectar con alguien bien cañón, pero al mismo tiempo sientes que no tienes las fuerzas para hacerlo y te empiezas a aislar. Claro que todas las personas tenemos niveles diferentes de extroversión, ¿no? Claro. O sea, yo soy más introvertido que ustedes dos y a lo mejor eso va a hacer que busque menos gente que ustedes dos. Tú no eres Pero, más introvertido que nosotros dos. Tú eres más introvertido que el 99% de... pero bueno, el punto del es país. que sigue siendo una introversión normal. Yo nací con eso. Pero aún así, si yo entré en depresión, se vería mucho más severo, ¿no? Entonces te empiezas como a aislar. Se te empiezan a quitar las ganas de hacer las cosas. Y si ya quieren cosas, detalles como diferentes, el sueño te cambia mucho. Una cosa bien común es, no solo que batallas para dormir, eso es más bien por ansiedad, es más bien que si te duermes, te despiertas antes de lo que te debes despertar. Por ejemplo, gente que se duerme a las 12 y a las 3 de la mañana se despierta, o a las 4 de la mañana se despierta, o a las 5 de la mañana. Y les pasa todos los días. Y ya llevan mucho tiempo así. O sea, de la nada te despiertas. A todos nos ha pasado. O sea, tenemos semanas difíciles donde nos pasa. Pero la gente que ya está deprimida fuerte, eso le sucede muchas veces. O sea que sus patrones de sueño cambian mucho y eso es muy común, que se empiezan a despertar antes. Entonces, pues se tienes que dar cuenta como de esos detalles, o sea, como, a ver, voy a comparar mi vida en el último medio año, por ejemplo, los últimos 3 meses, las voy a comparar a los últimos 2, 3 años, o sea, y si sientes que hay cosas que están cambiando mucho, o sea, sabes que ya no le encuentro sabor al trabajo, que puede ser normal, ¿no? Pero si ya es el trabajo, y es la familia, es los De hecho, amigos, te quería preguntar, y esa es la pareja, y para esa... personas es difícil identificar que está deprimida. Porque también hay una narrativa Porque hay veces social. que es gradual. O sea, hay veces, es que te puedes deprimir por muchas cosas. O sea, si pasaste algo muy cañón, bueno, ahí está. A lo Es mejor el lo trigger, identificas, ¿no? pero si no, pues puedes sentir que sobre todo si fue gradual y empezó más chico, luego tú piensas que la vida es eso. Exacto. Okay. Eso es lo que yo iba a decir. Hay una narrativa social en donde si eres funcional no tienes ningún problema. Entonces hay mucha gente que tiene grados de depresión que siguen siendo funcionales. Entonces todo, exactamente. Es un poco como lo que les pasa a la gente que tiene lentes. Mi hermana tenía problemas de visión así cañones, ¿no? Astigmatismo y tenía varias cosas. Pero hasta tenía de esas cosas que les llaman las moscas voladoras, que es como una manchita. Sí. Pero pues ella al principio, cuando estaba en primaria, pues ella pensaba que todos veían así. Y entonces nunca preguntó y Le nunca pasó a mi dijo mamá nada. igual. Ajá, pues, les pasa a mucha gente, tiene sentido, ¿no? Y siento que a veces eso nos pasa con la depresión. Ya sentimos que la vida es eso, ¿no? Un ejemplo, yo era adicto al café. Ya no, ya estoy libre. Entonces yo tomaba mucho café. Y luego un día dejé de tomar café. Y llegué del trabajo y dije, me voy a echar un sueñito. Y me iba acostando y me desmayé. O sea, literalmente no hubo transición en que cerré los ojos y me dormí. 3 horas después despierto así. Me pasa 2, 3 días seguidos. Luego tengo síndrome de abstinencia, me duele mucho la cabeza y bla, bla, bla. 2 semanas sin tomar nada de café. De repente me empecé a sentir como con una paz, una felicidad, una armonía, así, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué es esta paz? ¿Qué es esto? Y en realidad era nada más que estaba de nuevo volviendo a sentir cómo se siente no tener la ansiedad que te genera la cafeína. Y lo había tenido por tantos años que la había normalizado, entonces decía, esto es la vida, o sea, tener este nivel de ansiedad, esto es normal, pero no era normal, nada más que de nuevo he creado la narrativa de que así era. Y digo, ya después volví a tomar café y ahorita traigo esa ansiedad, pero ya al menos ya sé que es eso. Ajá. Muy bien. Ya le puedes dar una explicación. Ajá. Bueno, ya quiero cortar este episodio. Puede haber más. Lo último que voy a decir es como un tip muy práctico. Obviamente, si conocen a alguien que tiene tendencias suicidas, siempre lo que te recomiendan es créeles, ¿no? O sea, si hay gente que No los minimices. es muy histriónica, ¿no? Pero aún así, inclusive al histriónico créele. Es mejor creerles, o mejor vete por la segura y búscales apoyo. No vaya a ser, ¿no? La otra es,
alguien que tenga en ese momento problemas suicidas, una de las cosas que más les hace daño es el alcohol. Porque hay mucha gente que si no estuviera alcoholizada, no se atrevería a dar el paso, ¿no? Y el alcohol muchas veces es ese empujoncito que necesitan. Y entonces tienes que tener el doble cuidado con eso. Y bueno, ya para detallitos ahí como para que ayudan, no me quiero meter ya tan técnico, o sea, las cosas que les recomiendan, porque no sé, siento que no es para eso. No, pues que vayan que busquen busquen ayuda ayuda. profesional. Sí, claro, Sí. o sea, sí, o sea, porque les puedo decir tips que te dice el terapeuta, pero mejor. Y porque incluso que ahorita no sientan, o sea que, a ver, si ahorita no sientes, pues entiende que tal vez tu sensor no está funcionando, tú no le hagas caso. Hazle caso, o sea, ve al terapeuta aunque sientes que no va a ser útil, porque ahorita no le puedes hacer caso a los que te da sentido. Está broken, está rotillo ahí. Entonces, creas o no, ve, Sí, asiste con un profesional. nada más voy a decir uno, pero porque tiene No, que ya ver no con algo tengo- que dice algo que dije hace rato con el cuerpo, nada más para que se haga la relación. Luego una cosa que te dicen es que cuando te sientes muy mal emocionalmente, hay veces que te sirve meterte un hielo abajo de la lengua. Y Eso no lo había escuchado. y te sirve precisamente porque es una sensación tan intensa que tu cerebro se concentra en eso. Y te ayuda como a despejar las emociones. Ajá. Es como si cambiaras el foco de tensión. Psicomagia de Jodorowsky. No es que tiene sentido. O sea, Sí, yo somos estoy payaseando. cuerpo. No, estoy Y en ese completamente de acuerdo, momento, nada más estoy si payaseando. tienes algo muy intenso en una parte del cuerpo, mucha parte de tu cerebro se va a enfocar ahí, en vez de estarse enfocando en el pensamiento que traes, negativo, y dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y te quedas en la sensación. Claro. Fíjate qué interesante. Yo escuché un podcast hace poquito de un soldado que decía que cuando tenía mucho miedo, que lo que hacían es que se metían una piedra o un chicle, porque les habían dicho que cuando estás comiendo, el cerebro de cierta manera se relaja. Está O en sea, otra dice, cosa. se está comiendo, quiere decir que no está su vida en peligro. Entonces, pues no deja de ser interesante. Pues sí, tiene todo Asociaciones. sentido, claro. Sí. Y bueno, amigos, díganos, ¿les gustó este episodio? La verdad es que lo hicimos con mucho cariño. Teníamos mucho tiempo queriendo hacer pues las dos cosas. Por fin se nos hizo grabar juntos. Díganos en la cajita de preguntas si les gustó este episodio, si les gustaría que grabáramos en un futuro así. Como siempre, los incitamos a que nos puedan dar temas que vayan de acuerdo a la temática que tenemos. No dejen de decirnos qué es lo que piensan. Y como siempre, pues recomiéndenos si piensan que este contenido le puede gustar a alguno de sus amigos. Gracias. Nos vemos la próxima semana en este su podcast de La Risa y el Olvido.